Resulta que hace no mucho, el tribunal tuvo una sesión importantísima. El tema, ni más ni menos que la selección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. Pensemos en eso. El INE es quien pone la cancha y las reglas para las elecciones federales. Sus consejeros son, literalmente, los referees. Por eso, elegir quiénes van a ser esos referees es un proceso mega riguroso porque de ellos depende la confianza en todo el sistema. Pues pasó que a varios aspirantes los descalificaron en una etapa previa. Y claro, no se quedaron de brazos cruzados, apelaron. Y la sesión de la que hablamos, la del 11 de abril de 2026, era su última oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Conforme los magistrados empezaron a revisar cada caso, algo saltó a la vista, pero rapidísimo. Un patrón muy claro. Fíjense en esto. Lo que es clave aquí es la consistencia. ¡Pum, pum, pum! Un caso tras otro, el tribunal respaldaba las descalificaciones del comité. ¿Por qué? Por no seguir las reglas al pie de la letra. Que si entregaste los papeles tarde, que si tu credencial ya estaba vencida, que si tu título no estaba certificado, no hubo perdón. El mensaje no podía ser más claro, y esta frase de una de las resoluciones lo resume todo. Básicamente dijeron, la responsabilidad era del aspirante de subir bien sus cosas. Punto. No había más. Pero justo cuando parecía que todos los casos iban por el mismo camino, ¡zas!, llegó uno que rompió el molde. Un caso que le presentó al tribunal un dilema completamente diferente. Aquí la historia dio un giro. Pero ojo, el problema no era que le faltaran esos documentos. No. El verdadero meollo del asunto fue cómo manejó la situación el comité que lo revisó. Aquí está el detalle. El aspirante argumentó. Oigan, un momento. A otros que les faltaban los mismos papeles sí les avisaron para corregir. A mí no. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? O sea, el debate ya no era sobre cumplir las reglas, sino sobre si el piso estaba parejo para todos. Y lo más interesante es que la propuesta inicial que se discutió en el tribunal le daba la razón al aspirante. Calificaba la exclusión como un error y recomendaba echarla para atrás. Todo parecía indicar que esta vez ganaría la flexibilidad. Así que bueno, la propuesta ya estaba sobre la mesa. La decisión final ahora quedaba en manos de los magistrados y su voto. ¿Qué iban a hacer? ¿Seguirían la recomendación y dirían sí, el comité se equivocó, hay que ser flexibles? ¿O por el contrario, se mantendrían en la línea dura a pesar de la aparente falla del comité? Y aquí es donde viene el desenlace inesperado. En un giro total, por una mayoría contundente de 5-1, votaron en contra de la propuesta. Así es, en contra. El veredicto final fue ese. Se confirma la descalificación. A pesar de la inconsistencia en la notificación, la mayoría del tribunal decidió que la exclusión debía mantenerse. La regla era la regla. Para todos. Como era de esperarse, el único magistrado que votó a favor de anular la exclusión anunció que presentaría un voto particular. Esto es, en esencia, un documento donde explica a detalle por qué cree que la mayoría se equivocó. Una señal de que el debate interno estuvo intenso. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el punto clave de toda esta sesión? Pues que estas decisiones nos muestran un principio poderosísimo. En un proceso de esta magnitud, las reglas se aplican a rajatabla, con máxima consistencia y rigor. La mayoría prefirió mantener un estándar igual para todos, sin excepciones, incluso ante un posible error del comité. Esta sesión nos enseña que, a veces, garantizar la equidad significa aplicar reglas estrictas para todos, sin desviaciones. Lo que vimos fue que la certeza y la predictibilidad del proceso le ganaron a la flexibilidad. Al final, el tribunal tomó su decisión, pero nos deja con esta pregunta flotando en el aire, una que seguramente seguirá generando mucho debate. En un proceso tan delicado, ¿qué es más justo, la rigidez de la regla o la flexibilidad frente al error?